Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias Patricia y Claudia por la invitación. Y bueno, un saludo a los 83 compañeros y compañeras, más compañeras que están presentes y bueno, y felicitarlas también y felicitarlos por hacer esta diplomatura. La verdad es que yo pensaba, ¿no? Una escuela sindical de género y está bien que sea, que no esté dirigida solamente a compañeras mujeres, que esté dirigida a cualquier género, a cualquier persona que decide desarrollar su vida militante en la organización sindical o en una organización sindical. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es el rol de la mujer en el sindicalismo? El mismo que el del hombre, el mismo que el de cualquier persona. La defensa irrestricta de los derechos laborales, condición sine qua non, esa es la primera, y la búsqueda de la igualdad en el mundo laboral y por ende en la sociedad y por ende en la comunidad y por ende en una nación, en un país, ¿no? Siempre quienes nos enrolamos en la teoría del sindicalismo de liberación y de los programas históricos del movimiento obrero, la Falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Saúl Ubaldini, el MTA en los 90, la corriente federal en la resistencia al macrismo, la CTA. Bueno, creo que quienes vemos de esa manera siempre decimos que hay que tener mirada de nación, mirada de país, cuando se piensa en hacer eh, o participar del movimiento sindical argentino y tener también un proyecto desde los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, entonces, creo yo que es muy importante que se reflexione y se piense en torno a, miren, el trabajo siempre fue organizado, siempre fue organizado. El mundo laboral siempre tuvo una organización. De hecho, el puntapié al 17 de octubre de 1945, donde el conjunto del pueblo argentino se vuelca en una gesta heroica a buscar a su líder, tiene ese puntapié, es ni más ni menos un decreto que Perón deja firmado, donde se establecía por primera vez las vacaciones pagas, el aguinaldo, la participación de los trabajadores en las ganancias, hasta incluso el modelo sindical, ¿no? Y esa fue una forma, un modo de organizar el mundo laboral. Ese modo de organizar el mundo laboral, más acá o más allá, fue acomodándose a lo largo del tiempo. Y hoy muchos planteamos y muchas planteamos que hace falta incorporar a ese modo de organizar el trabajo, por ejemplo, la inserción igualitaria en las distintas actividades laborales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una división sexual del trabajo que se funda en que mujeres y otros géneros hacemos tareas denominadas o feminizadas, tanto lo que tiene que ver con la salud, la educación, trabajadoras de casas particulares, eh, mucha empleada pública también. Bueno, suelen ser este nivel salarial de este tipo de actividades de la media para abajo, ¿no? Y tenemos las actividades masculinizadas también, entre comillas, ¿no? Ah, perdón, dentro del rubro de las feminizadas también mucho trabajo no registrado, también lo portamos nosotras, las mujeres, o subocupación, es decir, trabajar menos horas de las estipuladas de una jornada habitual y normal. El trabajo industrializado, el jerarquizado, los cargos jerárquicos tienen habitualmente la característica de ser tareas masculinizadas realizadas por varones. Ese es un puntapié inicial para pensar un mundo laboral que tenga por lo menos una inserción igualitaria. Tanto este pensamiento, este empuje de la búsqueda de la igualdad que hemos tenido en la Argentina desde hace un par de años, igualdad de género, igualdad de los géneros, tiene que ser trasladado entonces a esta inserción laboral. Esto trae aparejado inevitablemente la necesidad de que el nivel salarial de las actividades laborales feminizadas se eleve también, se eleve también.
porque saben ustedes muy bien que esta segregación ocupacional, que es la que les acabo de mencionar, es la que genera la brecha salarial en nuestro país. En Argentina no genera la desigual percepción salarial que una mujer haga una misma tarea que un varón y cobre distinto por el solo hecho de ser mujer. Esa no es la realidad de nuestro país. La brecha salarial en nuestro país tiene origen en la segregación ocupacional. ¿Por qué? Porque no es esto que pasa tal vez en Estados Unidos, vamos a suponer, ¿no? Cuando las actrices reclamaban cobrar el mismo sueldo que los actores hombres. ¿Por qué no pasa en la Argentina? Porque pasó Perón y porque la Constitución en el artículo 14 bis establece igual remuneración por igual tarea. Y eso se cumple porque en la mayoría de las actividades laborales convencionadas o y a las mayorías registradas no se cobra distinto porque están categorizadas los niveles salariales. Pero sí pasa esto, la inserción desigual y el promedio salarial de las actividades feminizadas nos tira al abajo el promedio general del salario. Y ahí aparece la brecha. Entonces, ¿cómo eliminar la brecha? Pues bien, subiendo por este lado, por eso es un reclamo histórico, ¿no? Yo siempre pienso en las trabajadoras docentes, hija de docente bonaerense, soy yo, que delegada a ella, mi vieja de Suteba en su momento, en la ciudad de Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué el sueldo de las docentes es relativamente bajo? Les recomiendo, si hay muchas compañeras trabajadoras de la educación acá presentes, que busquen, googleen, porque está en internet, lo que fue la discusión parlamentaria de la ley 1420. Y ahí se discutía y se decía, bueno, pero ¿van a tener un sueldo las maestras, las futuras maestras, o va a ser un subsidio? ¿Por qué un subsidio? Porque el ingreso principal del hogar era el del padre o el del esposo. Entonces no hacía falta un salario también para la mujer, y se estableció que era un subsidio. O sea, las trabajadoras de la educación en la Argentina lo primero que cobraron fue un subsidio y no un sueldo. De ahí el origen de esta división sexual del trabajo en esta materia particular. Pero bueno, creo que ya hemos avanzado mucho y camino a la búsqueda de esa igualdad. Ese es un aspecto de lo que puede ser un nuevo modo de organizar el trabajo, ¿no? La igual inserción, que nos va a permitir paulatinamente, de a poquito, eliminar las brechas. Hace poquito en la Comisión de Legislación del Trabajo votamos por unanimidad la derogación de una ley de 1924, pero vigente aún, que, por ejemplo, prohíbe el trabajo de mujeres en los puertos. Y muchas compañías portuarias nos comentaban que los empresarios seguían alegando la 11.317, esta ley de 1924, para no contratarlas en el manejo de grúas, por ejemplo, que es uno de los puestos bien remunerados en la tarea y la labor portuaria. Bueno, ven, ahí tenemos un ejemplo de cómo ir eliminando esas barreras de la segregación ocupacional. Mucho y muy bien se está trabajando también del Ministerio de las Mujeres de la provincia con el Oficio Sin Prejuicios, con la compañera Claudia Lázaro allí, ¿no? Esta visión, esta cosmovisión de que podemos realizar cualquier tarea. Así como también los compañeros varones trabajadores pueden realizar cualquier tarea, ¿no? No, digamos, acá la búsqueda de la igualdad no es ni más ni menos que eso, igualdad. O sea, creo que también otro aspecto fundamental, entonces cuando pensamos este modo de organizar el trabajo, esta búsqueda de la igualdad, inevitablemente nos vamos a trasladar a cómo construimos la representatividad sindical. Porque si nosotros y nosotras planteamos un mundo laboral igualitario, la representatividad de ese mundo laboral, de esos trabajadores y trabajadoras, también la planteamos en términos igualitarios. Pero no somos onzas, porque no le vamos a reclamar al mundo sindical lo que no tiene el mundo laboral. En todo caso, vamos a reclamar en el mismo sentido una organización sindical representativa e igualitaria, y también vamos a reclamar al patrón o al empleador que contrate más compañeras mujeres, por ejemplo, en la actividad, no sé, para dar un ejemplo, en la industria metalmecánica o en la industria metalúrgica o en la industria ferroviaria, donde no hay compañeras mujeres o hay muy poquitas. Dicho esto, creo que
que hemos en estos últimos tiempos, en estos últimos años, las mujeres sindicalistas hemos dado y seguimos dando y seguiremos dando importantes batallas o debates, para no decir batallas, ¿no? Importantes debates en este sentido, introduciendo este proyecto de organización laboral igualitaria en la agenda del trabajo. Y es eso lo que queremos, es eso lo que queremos. Convencidas de que allí donde avance una compañera, allí donde avance una mujer, no nadie retrocede, sino que crece la organización, y que si una organización sindical en el modelo sindical argentino tiene su fundamento en la fortaleza, una organización sindical va a defender mejor y va a ser más eficaz en su misión de defensa irrestricta de los derechos laborales, cuanto más fuerte sea. Y la fortaleza de una organización sindical no radica en los fierros, no radica en los hoteles, no radica en los edificios, no radica, ¿saben dónde radica? Radica en el nivel de creencia y de confianza y de legitimidad que sus dirigentes tengan con respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Cuanto más los trabajadores y trabajadoras crean en la organización sindical, es cuanto más fuerte será esa organización sindical. Entonces, dotar de legitimidad, de participación, de democracia interna a una organización sindical es el mejor camino para construir esa fortaleza. Y es ahí donde la participación igualitaria se torna estratégica. Se torna estratégica porque el ataque sistemático e histórico hacia el movimiento sindical por parte de los grupos de derecha, muchas veces fundados en errores de la propia dirigencia sindical, errores, muchas veces no, primordialmente no. Primordialmente el ataque es hacia la principal herramienta de defensa de derechos. Pero nosotros tenemos que pensar en que esos ataques a veces disminuyen nuestro nivel de credibilidad como dirigentes y dirigentas. Y nosotros tenemos entonces ahí sí una obligación estratégica de dotar de mayor legitimidad y por ende de mayor fuerza a nuestras organizaciones. Así que, bueno, compañeros y compañeras, gracias por esta invitación, gracias por escucharme y permitirme compartir estas reflexiones con todos ustedes y todas ustedes. Y bueno, como siempre, a disposición para lo que necesiten. Y bueno, espero verlos y verlas muy pronto. Sobre todo si puede ser en la calle, protestando, marchando, luchando, mejor. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.